Bueno amigos, un nuevo video para ustedes, el poder de la prensa en Wall Street, noticias que impactan precios. El disclaimer respectivo. No somos asesores financieros, solo inversores, y este canal tiene fines exclusivamente educativos. Veamos las noticias. Bueno, este es un trabajo sobre el posicionamiento de las noticias o el efecto del posicionamiento de las noticias en los mercados financieros, realizado por Federic Anastasia, ya desde 2018, y lo ha publicado recién al Journal of Finance en 2024. Los métodos que usó fue observar lo que sucede con las noticias de Bloomberg de 2014 al 2015, lo que pasaba en la primera página o en la pantalla principal de Bloomberg, porque fue hecho en las noticias en la cual transmite mediante su canal Bloomberg. ¿Y qué observó? Cuando la noticia ocupa un lugar destacado, sea en la primera pantalla, la pantalla de titulares, se produce la respuesta del precio dentro de una hora de la publicación. Esta respuesta puede ser positiva o negativa, ciertamente. Y dura unos 30 a 45 minutos el efecto aproximadamente. Y cuando la noticia no ocupa un lugar destacado, se produce la respuesta del precio dentro de 10 a 15 días de la publicación. Así que esto lo debemos tener en cuenta para manejar nuestras compras y nuestras ventas, si es que vemos o observamos noticias. La portada, la primera página, induce 280% mayores volúmenes de transacciones y cambios de precio un 180% también. Es decir, tiene un efecto evidente en el incremento de transacciones debido a las noticias que propagan Bloomberg. Diferenció el investigador 3 tipos de noticias que están en morado: las primeras, las primarias, la del medio secundaria, que está en azul, y la tercera es las otras noticias. La primaria siempre están en la primera página, en la pantalla principal. Las secundarias en algunas ocasiones ingresan a la primera página o van a las interiores, las otras nunca llegan a las primeras páginas. Y veamos lo que sucede con el volumen de transacciones. En la línea cortada está a los 0 minutos. Comienza a ver la línea que ahí señalamos con la flecha, es la línea de las noticias en primera página. Comienza a haber un incremento en el volumen de transacciones que se realizan, llegan a ser alrededor de 1.4 millones, 1.6 millones, 4 millones hasta ahí. Y aquí tenemos lo que sucede con los precios. Aquí tenemos las noticias en primera página, miren cómo se ha ido incrementando, a diferencia de la línea azul inferior, en la cual son las otras noticias. Entonces hay un cambio de precios significativo, más o menos 0.75%. Esto dentro de los primeros 10 minutos, como decíamos. Aquí vemos tanto las noticias que impactan positiva o negativamente.
Aquí estamos observando con la flecha las noticias que no están en la primera página. Hay un incremento, pero no llega a la magnitud del incremento de esta línea que estamos señalando ahora con la flecha, que son las líneas de primera página o los titulares. Lo inverso sucede en cuanto a que es negativo con las noticias en primera página, que suelen ser muy negativas, y a diferencia de las noticias que no están en primera página, que siendo negativas no tienen el mismo impacto. Aquí lo vemos, entonces aquí se ratifica el poder de la prensa en los mercados financieros. Aquí están por categorías de noticias y vemos que las categorías que incluyen noticias financieras ocupa el primer lugar. En segundo lugar están las noticias de regulaciones de tasas y intereses de la Fed seguramente, con los retails. Y en tercer lugar, la gestión y las estrategias de las empresas. Aquí en este caso vemos qué meses son los que se ponen noticias en primera página. Aquí vemos que es el mes de abril, donde hay más noticias de titulares, y en cambio en enero las noticias disminuyen. Vuelve a haber un incremento en julio y en diciembre. Aquí están los horarios en lo que aparecen las noticias. Vemos que las noticias que tienen en primera página un impacto mayor son las que aparecen de 4 a 5 de la tarde. Hay muchos titulares. Las noticias que están en interiores generalmente están entre 10 de la mañana a 11 de la mañana. Y las que parecen de interiores y que pasan a la primera página también es entre 2 y 3 de la tarde. Así que ahí tenemos horarios que también nos pueden ser útiles. Aquí lo tienen ya por volumen, cómo impactan. Aquí vemos en la primera columna los que están en primera página comparado a los que están en interiores. Hay una diferencia significativa de 0.32%. En este caso vemos el cambio de precios. Si vemos en la primera hora, las primeras páginas dan 0.98 contra 0.51. Hay una diferencia significativa de 0.47 entre lo que impacto que tiene en primera página con las otras. Pero, como siempre decimos, la eficiencia del mercado implica que los rendimientos son impredecibles porque se observan con información, se procesan o se basan en información pasada. Conclusiones. Las noticias de primera plana, los titulares son acompañadas de mayores volúmenes de transacciones y cambios absolutos de precios. Y es posible que los resultados iniciales que acompañan a las noticias de primera plana continúen en un corto plazo. Este es un trabajo que pone a su disposición, una investigación, como siempre lo hace un médico en la bolsa, para que ustedes tengan datos adicionales para sus transacciones y mejore su rendimiento. Hasta el próximo video.